tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Paz, soy decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. Y nos propusimos en este esquema nuevo de vida que estamos transitando todos, empezar a analizar una temática concreta y profunda para nosotros, que es el turismo después de la pospandemia, ¿no? Esta charla forma parte de un ciclo de charlas de coyuntura que nosotros queremos transitar fundamentalmente al inicio con el público de la Escuela de Economía y Negocios, y que con esta nueva matriz de los webinars hace que recién vi a una compañera de Chile que estaba acercándose a participar de una actividad de la escuela, cosa que a nosotros nos llena de orgullo, satisfacción y compromiso. La verdad que ustedes no me vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar tanto a Roxana, a Mica Spinelli y a Charo Conde, que ahora les voy a presentar formalmente, pero para nosotros son parte del día a día de la escuela y del trabajo mancomunado que realizamos en la Universidad de San Martín, una universidad, el conurbano bonaerense, con la problemática propia que tiene hoy el sistema universitario, que es seguir intentando generar conocimiento en una época de desafío de mantenernos en el día a día muy entrelazados a partir de la tecnología, se hace mucho más profundo y vigente. Nosotros el jueves que viene, si no me equivoco, tendremos una charla que tiene que ver con recursos humanos en la pospandemia y cómo administrar los recursos humanos en lo que tiene que ver con esta pandemia que nos está atravesando a todos y en todos lados. La actividad de hoy va a consistir en una charla que van a dar Roxana Rubi, Micaela Spinelli y María Rosario Conde, que durará entre 20 y 25 minutos, y la idea es generar una serie de preguntas vía chat, para lo cual le solicitamos, como dijo Lucía hace un ratito, que apaguemos las cámaras todos, que dejemos los micrófonos apagados, que será de suma utilidad para que podamos disfrutar de la charla y de las posteriores conclusiones. Obviamente que parte de las cosas que yo digo habitualmente tiene que ver con el agradecimiento, en este caso a las investigadoras, a Roxana, que se ha hecho cargo hace muy poquito del Centro de Investigación de Turismo que tiene la Escuela de Economía y Negocios, cuya encargada hoy está haciendo un trabajo durante todo el año en España, y agradecerles tanto a Mica Spinelli y a María Rosario Conde, que son becarias doctorales de la Escuela de Economía y Negocios, por el compromiso, el desafío y el trabajo que han preparado para que hoy podamos llamar. Y finalmente agradecerle a todo el equipo de la escuela en términos de comunicación, a Micaela Godoy, a Leila Monager, y en todo lo que tiene que ver con el área de investigación, a Lucía Vincent, a María Eugenia George, y a todo el equipo que día a día trabaja en el área de investigación. Así que nada más que eso, agradecerles la presencia, comprometernos a que la semana que viene nos acompañen en estas charlas que estamos teniendo, para que podamos tomar decisiones a partir de las conclusiones que nos van en parte a revolucionar nuestra vida, y la estamos transitando. Así que buenas tardes a todos. Yo también voy a apagar mi cámara para disfrutar y escuchar las chicas. Bueno, muchísimas gracias Marcelo por la presentación, muchísimas gracias Lucía, muchas gracias a todos los que se han sumado y que vienen a compartir, como decía Lucía recién, esta tarde de reflexión. Y ciertamente quisiéramos iniciar esta charla focalizando por un momentito en el título de la misma. Normalmente cuando las personas pensamos en la reconversión de algo, lo hacemos a partir de la necesidad de adecuar, de transformar, de reacomodar una situación, obviamente, que se presenta ante un cambio. Este cambio, sin lugar a dudas, es la crisis que estamos atravesando. Y a modo de inicio de reflexión, me gustaría citar al filósofo alemán Eilenberger, quien dice que las crisis son siempre enormes oportunidades para la reflexión. Ciertamente,
nos colocan en un lugar diferente al lugar conocido, en el cual inevitablemente hay que fundar un nuevo orden a partir de que justamente el orden conocido sea modificado. Esta crisis sanitaria y económica que estamos atravesando nos corrió, como decíamos recién, y como bien señalaba nuestro decano, de un lugar muy conocido de hiperconectividad, de interacción física y presencial, a un nuevo lugar donde la norma, al menos por ahora, se ha instaurado sobre la base del distanciamiento social, de la cuarentena, de las restricciones. Y si bien estamos de acuerdo que, por supuesto, estas normas son necesarias para asegurar que no se produzcan más contagios y mantenernos a salvo, siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades, desde el punto de vista del turismo, ustedes obviamente saben que estas restricciones lo que hacen es atentar, o en todo caso contradecir, el núcleo mismo, el germen mismo de lo que la actividad turística necesita para su desarrollo. Por lo tanto, en estos últimos meses, desde el Centro de Investigación de la Escuela de Economía y Negocios, nos hemos dedicado a hacer un seguimiento de lo que viene pasando con la actividad en el mundo, e inicialmente para poder entonces compartir algunos de los datos obtenidos y de las conclusiones e interpretaciones que pudimos hacer, nos pareció interesante presentar esto, la situación que a nivel mundial se encuentra la actividad turística. Mica, ¿querés que compartamos con la sala esta situación, este panorama? ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, en principio este mapamundi nos va a ayudar muchísimo a ver la situación actual. Como pueden ver, en color rojo se encuentran los países que han cerrado sus fronteras de forma total, a excepción obviamente, bueno, de aquellos que quisieron ser repatriados o bien algunas excepciones especiales. Luego, en un color rosa, podemos observar aquellos países que también han decidido cerrar sus fronteras, pero de una forma parcial. Y luego, en última instancia, y digamos con muy pocos casos en color verde, aquellos países que directamente no han determinado ninguna restricción a la entrada, ¿no? Si nos situamos en América, podemos ver este último caso en México, en Nicaragua y recientemente en Ecuador, en donde a partir del 1 de junio abrieron las fronteras, siempre y cuando toda la tripulación y los pasajeros hicieran un test de COVID 72 horas antes con resultado negativo. También hemos escuchado en estos últimos días la reapertura de la frontera de Italia, por ejemplo, la de Jamaica, y estos casos que se van a ir dando a partir de los siguientes días. Si hoy visualizáramos el tráfico aéreo, seguramente lo empezaremos a ver concentrado no solo en México, en Estados Unidos, sino también en todos los países europeos. Ahora bien, por otra parte, me gustaría mostrarles de forma muy general, ¿no?, cuáles son los efectos que nos está dejando la presente crisis. Hemos visto que directamente ha afectado el sistema de salud, dejándole una carga extraordinaria en algunos sistemas que aún siguen siendo insuficientes o que bien también acentúan un poco las condiciones de acceso, ya que tenemos en cuenta que no todos tienen la misma posibilidad según el nivel de ingreso o también el lugar de residencia. Pero por otra parte, tenemos que visualizar cuáles son los efectos indirectos. Y me estoy refiriendo al impacto que está ocasionando en la oferta y en la demanda de todas las actividades económicas. Y la que nos compete el día de hoy y por la cual estamos reunidos, el turismo. Digamos que la suspensión de la actividad turística ha llevado a poner en riesgo más que nada el empleo, ¿sí? Este factor, el empleo, es una de las variables que dentro del turismo ocupa una dependencia muy grande. Estamos hablando de que emplea muchísima mano de obra el turismo. 1 de cada 10 plazas laborales en el mundo corresponde a la actividad turística. Bueno, este fue un panorama básicamente de los efectos de forma general que nos está dejando esta gran pandemia. Y una vez que hemos introducido a la actividad turística, me gustaría comentarles cómo viene el panorama, más que nada la foto que teníamos antes de la pandemia, antes del COVID. Sabemos dentro del sector que esta actividad viene creciendo de forma exponencial durante ya hace varios años y que, bueno, además ha logrado superar el 10% del PBI mundial, pero específicamente en el año 2019 ha conseguido ser
la actividad de mayor crecimiento después de la industria manufacturera, ¿sí? Justamente el año pasado nos ha dejado un crecimiento del 4%, más acentuado en todo lo que es África y Oriente Medio, pero debemos contraponer esta imagen a lo que nos está dejando este año, específicamente los 3 primeros meses del año. Este primer trimestre nos ha dejado una reducción del 22% de las llegadas de turistas internacionales en el mundo, muy acentuado en la región de Asia y Pacífico, donde, bueno, vemos que fue donde se originó la pandemia, pero sin dejar de lado también, viendo el gráfico inferior, qué es lo que está sucediendo en Europa en el mes de marzo, que nos ha dejado una reducción de el 60%. Mica, estas serían las últimas estadísticas. Ahora, respecto de cómo continúa el año y cuál sería el panorama, ¿con qué información podríamos contar para prever cuál es el panorama futuro? Bueno, Charo, es una inquietud que tenemos todos en el sector y que seguramente nos estaremos preguntando, ¿no? ¿Qué sucederá de ahora en adelante en los meses venideros? La verdad es que todo dependerá básicamente del levantamiento de las restricciones de viaje. Se espera, digamos, que las llegadas de turistas internacionales durante este año puedan reducirse entre un 60 y un 80%. La verdad es que, como veníamos hablando del empleo y esta dependencia, estaríamos hablando en cifras de más de 100 millones de puestos laborales. A partir de esto, bueno, la Organización Mundial del Turismo determina este panorama, ¿no? El que tienen acá enfrente en el gráfico. Presenta 3 escenarios, ¿sí? Que van a depender de 3 factores claves, por así decirlo, que son la apertura gradual de fronteras, el levantamiento de las restricciones de viaje y la velocidad de contención. Entonces, si observan, el primer escenario en la línea punteada en color celeste nos indica que si estas variables sucederían en el mes de julio, la reducción rondaría entre el 60%. De ser en septiembre, la reducción sería del 70%, y por último, un escenario más pesimista, la reapertura en diciembre nos dejaría hasta un 80% de reducción. O sea, Mica, que en función de estos posibles escenarios que estás señalando, ¿se pueden empezar a hacer pronósticos en relación a la reactivación del sector? ¿Podemos apoyarnos en estos datos o cómo sería? Bueno, el cuestionamiento es muy lógico y debemos aclarar en términos metodológicos de qué estamos hablando. Estos escenarios no son pronósticos, no son proyecciones ni estimaciones, porque no hay un precedente de esta crisis con lo cual poder estudiar o realizar una comparabilidad. Realmente estos escenarios los podríamos tomar como una foto de la realidad, por así decirlo, pero debemos aclarar que están sujetos a un alto grado de incertidumbre y que todos los datos y supuestos que estamos brindando seguramente se irán ajustando a medida que evolucione la situación o bien se actualice la información, ¿no? Y lo podemos tomar, más allá de que vos señalaste ya que esta crisis no tiene precedentes, ¿cuál sería el camino a seguir? Hacemos una comparativa con crisis anteriores, establecemos estos escenarios. Digamos, te pregunto en función de que al escucharte se me ocurre cuáles son las alternativas frente a los posibles escenarios de reactivación y de reconversión. Bueno, la verdad es que es muy impactante cómo la crisis está instalada ya en el sector turístico y, como bien decíamos, no se puede establecer una comparabilidad, pero podemos destacar esta resiliencia del sector. Me refiero a que en las demás crisis, si bien no hemos tenido este impacto en reducción, solamente en el año 2009 hemos tenido un 4% de reducción con la crisis económica global, la actividad toma esta resiliencia y vuelve a recuperarse rápidamente. Fíjense que si observan el año 2009 al 2010, la actividad se recupera rápidamente y se sostiene durante los siguientes años, ¿no? Entonces, si bien impacta fuertemente estos números, debemos destacar que el impacto va a ser en diversos grados, en distintas regiones, en distintos momentos. Pero la recuperación se dará y se dará de forma gradual. Se espera, según los expertos, que el primero en recuperarse sea
la región de Asia y Pacífico, seguida por la región de Europa, y seguramente por nuestras condiciones seremos los últimos en reactivarnos. Ahora bien, las dejé helada, ¿no, chicas? Sí, me cae. La verdad es que, bueno, saben Sí, que me encanta mostrar el panorama económico y que estos números impactan fuertemente, entonces la verdad es que me inquieta y me cuestiona, y quiero compartirlo con ustedes, si realmente podemos permitirnos hablar de turismo en este momento. ¿Qué piensan ustedes? Sí, la verdad que es más que indispensable en realidad hablar de turismo, Mica, en este momento, sobre todo con este panorama. Y digo, es una muy buena pregunta porque en definitiva estamos hablando de una crisis sanitaria y de una crisis económica. Sin embargo, el punto es que tenemos que hablar de turismo justamente por todo lo que acabas de decir respecto de lo que el turismo genera y del escenario en que nos encontramos. Me quedé con un dato que decías, en el año 2019 dijiste que fue la segunda industria que mayor creció. Sí, después de la industria manufacturera. Ok, entonces justamente con eso nos damos una idea de que el turismo es una actividad económica que tiene una participación muy importante a nivel mundial. Ahora, si eso lo pensamos en términos de economías de algunos países de Latinoamérica, como, no sé, el Caribe, o lo pensamos de algunas regiones de Argentina, como es el caso del noroeste, o algunas regiones de la Patagonia, lo que vemos es que el turismo es una de las actividades principales. Entonces, hablar de la crisis del sector es hablar de la crisis económica de un país, o al menos de una región. Y en definitiva pensaba en esto que mencionabas también del crecimiento del turismo y el decrecimiento del turismo. Digo, más allá de esos números, estamos hablando que esos números están representando personas, millones de personas. Visto desde el lado de la oferta, hablamos de millones de personas que trabajan en turismo, que dependen del turismo, y que el turismo emplea a muchos jóvenes, muchas mujeres, en muchos casos también comunidades de pequeños pueblos, de comunidades de pueblos originarios. Entonces, hablamos de mucho trabajo. Y desde el lado de la demanda hablamos de millones de personas que viajan también, ¿no? Y lo pensaba desde el lado de Argentina, que nosotros el turismo no solo lo consideramos como una actividad prioritaria, sino también como un derecho al que aspiramos que todas las personas accedan. Entonces creo que hablar de turismo, como es hablar de personas, digo, la reactivación hoy es urgente. Bien, chicas, tenemos el panorama internacional y tenemos el panorama regional y de nuestro país. De nuevo me pregunto, ¿por dónde comenzamos a trabajar? ¿Por dónde iniciamos? La reactivación, ¿es una reactivación semejante a lo que sucedió frente a otras crisis, aunque como vos señalaste, Mica, no es comparable a otras crisis? ¿O debemos pensar en una reconversión profunda a partir de trabajar desde la oferta o desde la demanda? ¿Qué piensan ustedes en función de lo que venimos investigando? Y ahí es un trabajo más tanto desde la oferta, desde la demanda, ¿no? Digo, desde el lado de la oferta lo que estamos viendo es, Mica nos mostraba ese mapa al principio de la presentación, digo, tenemos fronteras todavía cerradas, restricciones para hacer turismo. Digo, nunca tuvimos un turismo internacional con restricciones en todo el mundo, ni transporte aéreo limitado a repatriar personas o a transportar mercancía sanitaria. Entonces, esto no tiene precedentes. Y hay que trabajar fuertemente con la oferta, pero tampoco podemos dejar de lado que frente a una crisis económica también tenemos una demanda que no es la que teníamos hasta el año pasado y que va a estar también afectada en muchos casos por este contexto. Entonces, lo interesante es que como no todos los países ingresaron a esta situación de pandemia de la misma manera, en el mismo momento, ya advertimos estrategias y experiencias que pasan en otras partes del mundo que nos pueden servir y ser de gran utilidad. Además, hay un fuerte trabajo desde los organismos internacionales, los nacionales, regionales, incluso hasta los municipios, o sea, es un trabajo conjunto. Pero más allá de eso, también lo que ocurre es que, dado que no todos los países estamos en la misma situación, las estrategias y las condiciones para salir, cómo respondemos a esta crisis va a ser distinto en cada uno de los casos. Así que puntualmente en Argentina la pregunta es qué pasa con nuestra oferta y nuestra demanda para reactivar el sector. Y desde la oferta está, creo, un poco más claro el panorama. Sabemos que hay mucha incertidumbre y que es una oferta que está seriamente afectada por este contexto. Pero digo que está un poco más claro porque, bueno, ya advertimos ciertas estrategias que se van tomando. Hay mucho trabajo desde el sector público y privado, desde el ministerio, las reuniones con las cámaras, lo que está trabajando desde cada provincia. Ahora genera mucha más incertidumbre que está pasando con la demanda, ¿no? En ese sentido,
cómo está afectando la pandemia a la gente, cómo está afectando desde lo económico, cómo afecta el aislamiento, y de qué manera hallar el equilibrio entre las necesidades y oportunidades que puede tener la oferta con las necesidades y posibilidades de hacer turismo de la demanda. Creo que el punto está en encontrar ese equilibrio. Y por eso estuvimos indagando desde el centro un poco qué estaba pasando con la demanda, que era lo que nos generaba mayor incertidumbre. Estuvimos haciendo un relevamiento muy importante, encontramos dos estudios que queríamos compartirles hoy. Uno está hecho por la Usina Turística y otro por Estudios en Germán Macón, donde indagaron acerca de los escenarios futuros de consumo y el interés en hacer turismo. Y encontramos que los resultados son más que interesantes y se observan en otras partes del mundo también. Cuando se les preguntó a las personas si pensaban hacer alguna actividad turística al finalizar el aislamiento social preventivo y obligatorio que puso el gobierno nacional cuando comenzaron los casos de COVID acá en Argentina, el 56% de las personas dijo que sí. Entonces eso es muy alentador, el ver que las personas siguen interesadas en hacer turismo. Bien, Charo, eso era lo que quería escuchar. La punta para empezar a pensar. Bien, pero sabes que mientras te escuchaba, miraba el cuadro inferior y me llamó más la atención el otro porcentaje, el porcentaje del 62% respecto a qué destinos ese 56% viajaría. Y me parece doblemente alentador el hecho de que, lógicamente, en función de lo que ustedes están diciendo, por las restricciones en general y por el cuidado de la salud, es lógico que haya un 62% que esté priorizando el turismo interno, pero aún así me parece un dato muy relevante, ¿no? Mica, ¿vos qué pensás de esto? Bueno, la verdad es que el porcentaje es llamativo y no podemos dejarlo de lado, tenemos que tomarlo y trabajarlo, ¿no? En base a esto igual nos podemos remontar y remitirnos a los hechos, y esta estrategia de turismo local y de excursionismo la hemos visto puntualmente y dentro del turismo interno, ¿no? Si tomamos la crisis del año 2009, una crisis fuerte económica para nuestro país, vemos que al 2010 la población viajera interna, estamos hablando de residentes que viajaban dentro de nuestro país, aumentó 9 puntos porcentuales. Y, digamos, para traducir un poco, ¿a qué me refiero? En el 2006, solo el 35% de la población argentina había realizado al menos un viaje al año. En el año 2010, un año post-crisis, casi la mitad de la población ya había realizado al menos un viaje en el año, ¿no? Y esto es mucho más llamativo con el excursionismo. Fíjense que en este mismo periodo, estamos hablando de viajes que hacemos durante el día, ¿no? En este mismo periodo, el excursionismo aumentó en nuestra población en un 70%. Con lo cual, digo, a partir de este escenario que estamos viendo, podemos suponer que los viajes cortos, cercanos al domicilio, el excursionismo, el turismo local, serían la gran oportunidad que tendría el sector para afrontar esta crisis y estos números, ¿no? Y creo que lo que podríamos ver ahora desde el lado de la demanda, no sé, Charo, si lo estuviste viendo en las encuestas, es cuáles serían los lugares más oportunos que eligieron estos viajeros para poder adaptar, ¿no?, estas modalidades que nuevamente resurgen. Sí, les cuento, Mica, dentro de los destinos que más elegirían las personas para hacer actividad turística, esto es algo que se está advirtiendo acá y se advierte también en el resto del mundo, es que priorizarían los destinos que no sean de turismo masivo, las localidades pequeñas, pueblos rurales, alejados de las ciudades. Entonces, lo que muestra es esta tendencia que contabas de una actividad más de excursionismo o turismo de cortas distancias o de estadías pequeñas, lo que nosotros conocemos como escapadas. También se observa que elegirían más que nada destinos vinculados a la naturaleza. Esto es una tendencia que en realidad ya se observaba en la actividad turística, que venía creciendo las modalidades de turismo conocidas como las de ecoturismo. Si bien se estaba advirtiendo en los últimos años su crecimiento, lo que se observa es que en este contexto más gente elegiría destinos vinculados a la naturaleza. Y en menor medida se observa también que elegirían destinos de ciudad. Obviamente, como acá se advierten las mayores problemáticas, acá es donde es necesario reforzar el tema de los protocolos de seguridad y evitar la concentración de personas, una problemática que era habitual en muchas ciudades como consecuencia de la actividad turística. Pero más allá de estos destinos que estamos viendo que elegirían en función de la situación, esto es más que nada en una actividad turística en la que convivimos con la pandemia o en la que aún no exista
una vacuna, lo que va a pasar ya en un tiempo más largo, eso ya sí genera mayor incertidumbre. Ahora, lo que es muy interesante cuando se les consultó acerca de cómo estaba impactando el estado de aislamiento en el deseo de viajar, hay unos datos muy interesantes para ver. Primero, es que de los encuestados, más del 80% piensan viajar, ya de por sí. Ahora, el estado de aislamiento lo que generó en la mitad más o menos de los que fueron encuestados es que generó un aumento en el deseo de viajar. Es decir, en este contexto, lejos de lo que podríamos pensar de que a lo mejor por esta situación las personas piensen en no salir de su casa, no, todo lo contrario, lo que están sintiendo es una mayor necesidad de hacer turismo. Ahora, claramente, este contexto en el cual tenemos una pandemia y en el cual hay una crisis económica, lógicamente sí va a modificar qué tipo de turismo se va a hacer, y lo que se observa es que en general van a priorizar destinos donde se garantice la seguridad sanitaria, por eso se está trabajando tanto con el tema también de no solo que existan estos protocolos por la seguridad, sino que también darlos a conocer para que las personas se sientan seguras a la hora de salir. Y obviamente, bueno, la elección de destinos, esto que mencionabas de turismos cortos, en distancias y en estadías. Claro, Charo, esto obviamente reafirma la percepción que se tiene en la calle acerca de la necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en un destino para que lógicamente la gente sienta ganas o algunas certezas para volver a viajar. Sí. Recientemente leía una nota orientada en este sentido, unas recomendaciones que el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación estaban haciendo respecto a la posibilidad de abrir para ahora las vacaciones de invierno próximas algunos corredores en el noroeste de nuestro país, precisamente en Salta, en Jujuy, en Mendoza, tomando en cuenta esto que venimos señalando. Sin embargo, también es interesante el porcentaje respecto de los planes de financiación, que sería otro condimento que hay que tener muy presente, considerando que la crisis sanitaria acompaña a una crisis económica. ¿Cómo sería, Mica, esto de los planes de financiación? ¿Cómo lo podríamos articular pensándolo desde una perspectiva económica? Bueno, yo creo que este 22,4% prende como cierta alarma, ¿no? En el hecho de que, bueno, sabemos que, y hemos visto, que la gente tiene ganas de viajar, ahora aún más, pero a su vez que, bueno, quiere garantizarse su seguridad sanitaria en el destino que visite, pero a su vez, digamos, por otra parte, esta pandemia nos está dejando una crisis económica en donde el costo de oportunidad de hacer turismo seguramente se vea influenciado por el ingreso monetario. Esta crisis económica deja que, digamos, nos ha llevado a que el salario y el ahorro se encuentren limitados en estos aspectos. Con lo cual creo que a partir de esto puede haber una reconversión de la oferta en el hecho de que atienda estas nuevas necesidades que se van a presentar desde la demanda. Me refiero a ofertas y descuentos de paquetes turísticos, promoción de destinos alternativos, planes de financiación, ¿sí? Que lleven, por supuesto, a una reactivación desde la oferta. Por otra parte, también hay que tener en cuenta, como hemos visto en otros casos del mundo, como Italia y España, la financiación desde el sector público, ya sea hacia el viajero o bien hacia los impuestos a la oferta turística. Ahora, lo que deberíamos analizar también es cómo se encuentra la prioridad de consumo en turismo, ¿no? Dentro de toda la demanda turística. ¿En eso pudieron ver algo? Sí, Mica, respecto del consumo, dado que, como decías recién, la crisis económica afecta al empleo y a la capacidad de ahorro, ver las intenciones que había respecto de esto era muy interesante a considerar. Fíjense, se les pregunta acerca de cuáles son sus prioridades, tomando 1 como una prioridad mínima y 5 como una prioridad máxima. Lo que se observa es que el turismo alcanzó el primer lugar con un promedio de 2.6. Y esto es algo muy interesante porque está primero en la prioridad de consumo, por encima de otras tales como comprar indumentaria, comprar electrónica, insumos para el hogar, etc. Y fíjense que en segundo lugar se encuentra cultura y entretenimiento, ¿sí? Y también actividades de ocio, de recreación y gastronomía. Es decir, todo lo que esté vinculado con la actividad turística son las prioridades para las personas a la hora de elegir qué consumir. Entonces, sobre estos datos que ha arrojado el relevamiento, me pregunto, respecto de esta necesidad de viajar, ¿no? Más allá de la pandemia y más allá de la crisis económica, pareciera que esto
va más allá de simplemente consumir bienes y servicios, o como hablamos en lo cotidiano, cortar la rutina e ir a otro destino. Pareciera ser una prioridad mucho más allá de simplemente esta actividad, digamos. O sea, Charo, que vos decís, lo situás al turismo, ¿no?, como una prioridad de consumo. Pero, ¿podríamos decir que es una actividad esencial? Ay, chicas, qué pregunta. Esta sí que es una pregunta difícil, muy difícil de responder. Ateniéndonos al resultado de los datos que mostraba recién Charo, el hecho de que el turismo sigue siendo una prioridad en la intención de consumo, tal vez nos permitiría hacernosla esta pregunta. Digo, si es esencial viajar para las personas. El punto tal vez es que en estos últimos meses nos hemos acostumbrado a escuchar y a pronunciar esta palabra. Lo esencial en tiempo de pandemia lo hemos vinculado y lo vinculamos aún, y tal vez por un tiempo largo, a determinados productos, a determinados servicios, a determinados trabajos e incluso comportamientos. El tema a lo mejor para poder empezar a pensar una respuesta, una posible respuesta a esta pregunta, sería preguntarnos qué es esencial para la vida de las personas, qué es lo esencial, más allá incluso de la pandemia, ¿no? Uno dice, lo esencial tiene que ver directamente con asegurar la supervivencia de la especie, con asegurar la vida. Pero esto no nos responde la pregunta inicial, si viajar sigue siendo esencial para las personas. Entonces llegamos a un punto donde me parece que ya para ir promediando la charla, y simplemente como, no como cierre, sino como una reflexión que quisiera compartir, me parece que la respuesta, una de las posibles respuestas a esta pregunta, deberíamos plantearla desde otra perspectiva. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes una reflexión, o más que una reflexión, la idea central que plantea Heidegger desde la filosofía acerca de lo que es esencial. Obviamente esencial vinculado a la esencia, y la esencia vinculada a la conciencia o al yo. Él nos dice que para conocerse a sí misma, la conciencia va hacia las cosas, va hacia afuera, y en ese devenir inicia un viaje que le permite autoconocerse. Es decir, desde esta perspectiva, viajar no sería simplemente satisfacer una necesidad de consumo. Claramente nos está hablando de una experiencia que está fuertemente orientada hacia la búsqueda trascendental que los seres humanos hacemos de nuestra propia existencia. Y esto ciertamente ha sido, es y probablemente será en la condición humana una experiencia que seguiremos buscando. Por lo tanto, si bien no puedo contestarles esa pregunta simplemente puedo dejarles esta reflexión, chicas. Yo creo que sí, ciertamente creo que la actividad turística puede ser considerada esencial. Entonces, Ro, ¿volveremos a viajar? ¿Podemos confirmarlo? Bueno, no sé si podemos confirmarlo, Mica, pero creo que podemos inducir a la reflexión y dejar abierta la pregunta para que toda nuestra audiencia siga pensando al respecto. Y que reflexione que cuando la hagamos, esperemos que sea sostenible, más consciente y solidaria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres, realmente un gusto escucharlas. Supongo que si estuviéramos en un auditorio en la universidad, este sería el momento de los aplausos, así que bueno, que vayan aplausos virtuales. Decirles también que estamos ahora abriendo el espacio para las preguntas a través del chat, así que les agradecemos a todos los que quieran hacer preguntas, que utilicen esa modalidad. Y aprovecho también para agradecerles, como les comentábamos al comienzo de este evento, nos están acompañando hoy personas de distintos lugares, de toda Argentina, de otros países de América Latina, funcionarios, responsables de turismo, distintos prestadores de servicios, estudiantes, profesores, así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. También decirles que vamos a subir esta charla, esta conversación a nuestra página de YouTube de la Escuela de Economía y Negocios, así que si la quieren después ver o compartir con otras personas, va a estar allí en los próximos días.
Digo todo esto para irles dejando tiempo para que escriban sus preguntas, a ver si ya, no sé si ya tenemos algunas que quieran entonces nuestras expositoras tomar como pregunta. ¿Ya tenemos alguna? Las preguntas son a través del chat, por favor, mantengamos todavía los micrófonos cerrados. Bien, ahí veo que hay algunas preguntas, entonces iniciamos la ronda de respuestas. Gracias. Bueno, creo que había alguna consulta sobre protocolos. Sí, las medidas acerca de las empresas, vuelos y destinos, claramente sí, vinculados a los protocolos que, entre tantas cosas, por allí no mencionábamos, que ciertamente dentro de ese porcentual que establecíamos en relación a la seguridad sanitaria, hay varias específicas que a lo mejor chicas quieren compartir de las que estuvimos estudiando. Y respecto de las más grandes empresas es la incertidumbre, porque, por ejemplo, respecto de los vuelos, las rutas que se van a ir activando, restableciendo, digamos, tienen que ver con el levantamiento de las fronteras, con qué determinados aeropuertos van a empezar a operar, bajo qué tipo de protocolos y medidas de seguridad, cuánta gente puede subir a los aviones. O sea, hay muchas cuestiones, muchos factores que influyen ahí, entonces es difícil poder determinar algunas cuestiones como a qué precios, qué disponibilidad de vuelos y qué rutas. Lo que sí se observa es que lo primero que se está reactivando sí son los vuelos domésticos y ya se puede advertir en algunas regiones. Ya lo que es turismo internacional, hay una restricción muy grande aún. La OMT hizo un estudio sobre 217 países y lo que dicen es que solo el 3% pudo flexibilizar restricciones. Es decir, aún es muy poco. Entonces, el panorama, como depende de muchos factores, es la más grande de las incertidumbres, el turismo internacional de grandes distancias. Después, digamos, con lo que es protocolo específicamente, ha comenzado en todo lo que es el tráfico aéreo. Ya Aerolíneas Argentinas ha lanzado el protocolo de vuelos, en donde, bueno, en principio va a tener que acceder al aeropuerto ya con más tiempo de anticipación que antes, no va a poder entrar ningún acompañante al aeropuerto, se le va a realizar toma de temperatura por el momento si no llega a haber un test rápido, y después va a mantener tanto la tripulación como los pasajeros todo lo que es el cubreboca y demás durante todo el vuelo, y aquellos que necesiten algún servicio alimenticio seguramente sea a través de productos secos, ¿no? Directamente para evitar todo lo que sea el contacto con la tripulación. Y seguramente después esto empezará a replicarse también el protocolo o la búsqueda de certificaciones dentro de los hoteles, más que nada, que ya los hemos visto en grandes cadenas como la Meliá, donde ya consiguieron una certificación específica para empezar a operar de forma eficiente, cuidando la sanidad de todos los visitantes, ¿no? Bien, creo que había otra pregunta sobre los destinos, chicas. Ciertamente no estudiamos puntualmente cada uno de todos los destinos, pero sí, sin duda, los que más se van a resentir inicialmente, como les mostraba Charo, en función de los resultados que arrojan las encuestas, serían los destinos urbanos muy masivos. La tendencia muestra y marca que las áreas naturales o rurales serán las donde se marcará la preferencia. Además, hay que tener en cuenta que no todas las regiones de Argentina tuvieron la misma cantidad de casos de COVID. Hay zonas donde no se registran casos hace un tiempo, entonces ya se está pensando entre algunas provincias generar pequeños corredores donde se reactive el turismo. Eso se va viendo en función de la cantidad de contagios y en cómo va avanzando el tema de la pandemia dentro del país. Sí se va a advertir que en general se va a tratar de un turismo mucho de transporte por vehículo propio y de alojamientos o privados, por ejemplo, el alquiler de una vivienda o de hoteles pequeños. Es decir, las personas van a tender a buscar lugares que no sean masivos e incluso los destinos menos conocidos, lo cual también es una oportunidad dentro de la oferta que tenemos, que es enorme en Argentina. Específicamente en nuestro país, como hemos visto, la primera reactivación ha sido en Jujuy.
y realmente a partir de junio, creo, sí, iba a empezar a reactivar Salta, y en este sentido también empezar a hacer, como decía Ro durante la charla, un corredor, es decir, un corredor entre las zonas más cercanas que no tengan casos. Hablamos de conectar Salta con Catamarca, Jujuy y La Rioja. Y si mal no recuerdo, creo que Mendoza ya había llevado a la Cámara, ¿no? A la Cámara de Senadores también un protocolo para empezar a reactivar y poder de alguna manera solventar esta temporada de invierno, más que nada aquellas áreas que tengan centros de esquí, ¿no? Sí, a ver, ¿qué más? Esperen que pueden... Si quieren, se puede activar el micrófono por si alguien tiene alguna consulta y no la perdemos en el chat. No, porque aparecen una serie de comentarios que aportan un montón de datos, no los leemos a todos porque, bueno, nos queda un tiempo acotado, pero ciertamente sí, hay muchos datos interesantes para ampliar. Ciertamente esta presentación la idea fue presentar un panorama general para poder hacernos como una primera imagen y para poder en todo caso estudiar cuáles son las posibilidades para implementar estrategias tanto en la oferta como en la demanda. Ciertamente muchas de las preguntas están más o menos orientadas hacia las mismas cuestionamientos que aún, y a pesar del estudio que venimos haciendo, hay mucha incertidumbre, o sea, los pronósticos son el resultado que se hace a partir de una apreciación general. La verdad es que, salvo en los casos, como mencionaban las chicas recién, donde ciertamente ha habido menos casos de COVID y las posibilidades de reactivación son más claras y efectivas, es que puede haber algún recupero en los próximos meses que se haga más evidente. En cuanto a turismo receptivo internacional, ciertamente, como mencionaba Mica al principio, es el que se pronostica como de más tardía recuperación. A ver, ¿qué más? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, Cintia, por Sí. supuesto. ¿Cómo están? Sí, mi duda es, que igual un poco lo hablaron, porque hablamos mucho de que se va a ver beneficiado el turismo interno. En el caso del turismo receptivo, de los extranjeros que vienen al país, ¿tienen algún pronóstico de lo que va a pasar, de lo que se va a demorar, si vamos a tener una buena temporada de verano o no? Bueno, Y también mi duda quizás, si saben algo de las restricciones de cuarentena, si aquellos que ingresen al país tendrán que respetar esos 14 días de cuarentena o no, o por ahora sí, quizás más adelante, de acá a unos meses, ya no sea necesario. bien. En principio, digamos, como decía Ro hace un ratito, la verdad es que los turistas internacionales van a ser los más afectados en este momento, ¿no? Obviamente que esta incertidumbre nos lleva a que este panorama cambie día a día y puede que con mayor información o con otra situación esto cambie, pero podríamos empezar a ver qué es lo que sucederá en Europa, en donde ya se prevé que realmente se ha abierto la frontera a todos los países vecinos, y en ese caso ya empiezan a tener turismo internacional entre los países de la Unión Europea, ¿no? Justamente ellos sí, para salvar su temporada de verano. La verdad es que sé que van a haber controles estrictos con respecto a toma de temperatura y demás. Por ejemplo, en los trenes en Italia, si tenés más de 37,5 de temperatura, no te van a dejar subir al tren. Y esos protocolos que veremos seguramente cómo impactarán en esa zona y los tomaremos para nuestro turismo internacional. No sé, chicas, si quieren agregar algo. Sí, había otra pregunta respecto a la reactivación de los destinos de sol y playa. Recientemente estábamos hablando hace unos días con representantes y funcionarios de la costa bonaerense. Están trabajando fervientemente en activar protocolos que permitan, obviamente, reactivar la temporada en la costa bonaerense.
y si bien los protocolos están poniéndose en marcha, la verdad que inicialmente vamos, como mencionaba Mica al principio, a estar fuertemente dependientes de los permisos de circulación. La temporada de verano es, hoy por hoy, es un tiempo infinito. En función, quiero decir, no por no responderte, sino porque realmente nosotras venimos estudiando en estos 2 meses permanentemente y cada día la información se modifica y cambia. Entonces, establecer pronósticos reales sería muy arriesgado. Son aproximaciones que se están haciendo en función, y obviamente las estrategias, los protocolos, las medidas sanitarias están muy activas por parte de todos los municipios y por parte de todas las provincias, de los organismos públicos y privados. Ahora, si realmente la reactivación en la temporada estival en la costa bonaerense se va a dar o no, no es una respuesta que hoy podamos, al menos desde el estudio que hemos hecho, responder afirmativo o negativamente. Bueno, no sé si se me escapó alguna pregunta más. Hay algunas consultas sobre ayuda económica para el sector en nuestro país. La verdad es que seguramente y vemos que están trabajando en este sentido. Desde el lado de la oferta es urgente tomar alguna acción, como decíamos, en términos de impuestos o financiación, pero bueno, suponemos que obviamente esta información se irá actualizando con el correr de los días y a partir de que comience la reactivación. Los destinos más que no estarán muy favorecidos, como dijeron las chicas, básicamente serán las grandes ciudades, justamente por el turismo masivo que se deberá evitar hasta obtener alguna vacuna o demás. Me gustaría aportar, quizás si no lo vieron o no lo escucharon, en el Instagram de Meme Castro hicieron una entrevista a la secretaria de Promoción Turística, que esto también puede ser útil para todos los que estamos acá presentes, que habla de las proyecciones a futuro, al corto y largo plazo, y también hablaban de los planes que se están implementando y que se van a implementar, y también de las medidas del transporte, que en principio luego el 1 de septiembre está planeado que vuelvan a funcionar los vuelos domésticos, pero todavía habían dicho que en el caso del transporte terrestre va a depender del Ministerio de Transporte qué medidas tome. Pero ellos pensaban que seguramente sea en conjunto, en principio. Igualmente, como sabemos, es el día a día, todo se va renovando constantemente, pero que en principio luego del 1 de septiembre, con la reactivación del transporte aéreo y probablemente la reactivación del transporte terrestre, comenzamos nuevamente con el turismo interno y quizás más adelante con el turismo internacional. Si alguno quiere verlo, puede buscar en el Instagram de Meme Castro, está el live, dura 1 hora aproximadamente, y ahí también surgieron preguntas respecto al sector y los planes que se van a tomar. Muchas gracias por compartir la información. Sí, muchas gracias. Gracias. Ciertamente, bien, si les parece, ya estamos en el tiempo que nos habíamos propuesto para esta actividad. Les propongo que vayamos cerrando ahora. Quiero volver a agradecerles muchísimo a Roxana Rubi, a María del Rosario Conde y a Micaela Spinelli, las 3 investigadoras del Centro de Investigación sobre el Turismo que tenemos en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, porque realmente han aportado muchísimos datos, mucha reflexión. Por supuesto no tienen todas las respuestas, es un momento de enormes incertidumbres, pero sí han planteado una gran diversidad de preguntas y también un gran mapa de en qué situación nos encontramos en este país y en el resto del mundo, y además una reflexión sobre el acto más filosófica, ¿no? Sobre el acto de viajar, así que les agradecemos por la diversidad de temas que han tratado. Creemos que desde la universidad tenemos la responsabilidad de contribuir al debate público, siempre, pero en estos momentos de tanta incertidumbre, ¿no? Y de tan complejos, nos toca aún más este rol tan importante de contribuir al debate. Así que les agradecemos muchísimo a las 3 y por supuesto a todas las personas que se han sumado, más de 180. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en los próximos debates de coyuntura de la Escuela de Economía y Negocios. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias.